La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza, lunes 8 de junio del año en curso 2020. Voy a comentar con usted algo que posiblemente muchos o no pocos de los que me ven no les tocó vivir. Yo no sé si usted, que tiene más o menos la edad mía o anda cerquita por ahí después de los 65 años, ¿recuerda usted cómo en los primeros años de la Revolución Cubana, o eso que se ha dado en llamar Revolución Cubana, después del 1 de enero de 1959, del año 1959, cuando los barbudos encabezados por Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y su hermano Raúl entraron a La Habana? Cuando pues ya sale Batista, huyen y toman el control completo del gobierno, este nuevo grupo encabezado por Fidel Castro. Algunas personas intelectuales, la mayor parte de ellos, cualquier cosa que esta palabra signifique, lo de intelectuales, albergaron esperanzas de una libertad amplia, porque Fidel Castro, en un principio, la promesa central de su gobierno era regresar la legalidad constitucional perdida con el gobierno de Batista. Por eso le digo, muchos o casi todos los intelectuales pensaron que efectivamente se daba principio o comenzaba una etapa de libertad plena. Y empezaron ellos a incursionar en áreas tan interesantes como el cine, el diseño, la pintura, la literatura, el ensayo, etc. Y empezaron de inmediato los problemas con la nomenclatura, con la nueva nomenclatura revolucionaria. Y cuando menos se lo esperaban, en un discurso de Fidel Castro, las cosas se desnudaron. Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Dicho de otra manera, el que quiera seguir trabajando tiene que apegarse a los lineamientos que nosotros estamos dando. Y el que pretenda salirse de esos le va a ir muy mal, como efectivamente sucedió. Exilio, prisión, granjas de reeducación, despojarlos de sus trabajos, someterlos casi a una situación de miseria, no poder crear, no poder escribir, etcétera, etcétera. Ahí se configuró lo que hoy conocemos como el pensamiento único de un gobierno unipersonal. Eso no era nuevo en esos momentos. Ya Lenin y Stalin lo habían implantado en la hoy extinta URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, Mao Zedong en la República Popular China a partir del 1 de octubre de 1949, y prácticamente todos los países donde el gobierno fue conquistado por guerrillas o un ejército popular con una visión marxista-leninista de la historia. Europa Oriental, más o menos así fue, Corea, la República Democrática de Corea, etcétera, etcétera. Sin embargo, aún en esos gobiernos férreos, dictatoriales totalmente, siempre hubo voces de oposición. Siempre hubo personas que se resistieron y en algunos casos, no pocos, ofrendaron su vida en aras de ejercer su libertad. En el caso de la Unión Soviética tenemos a un Pasternak, un Solzhenitsyn y muchos creadores artísticos de gran valía que aun cuando fueron aplastados por el Estado soviético, lograron ellos dejar una obra para la posteridad. También en otros países, en China, la oposición al Partido Comunista y su política aquella de dejen de que surjan
broten 100 flores y al final solamente quedará la flor rosa del comunismo, del Partido Comunista Chino, que fue una trampa para que los intelectuales fueran detectados y eliminados. Luego vino la revolución cultural, etcétera, etcétera. Cosas que sin duda usted conoce mejor que yo. ¿A qué viene esto? ¿Por qué hago esta introducción larga en un tema normalmente no de discusión frecuente o común? Por lo que acaba de declarar el presidente, que mueve a risa a punto de entrar al tercer decenio del siglo XXI. No hay tiempo, como dijo, para las indefiniciones. O se está a favor de la transformación, o se está a favor de los conservadores, o del retro. Alguna tontería así. Arrogándose López poseer monopólicamente la idea de progreso y de avance. Esto en América Latina no es nuevo. El caso de López es uno más de quienes han intentado normar o definir lo que la población debe pensar en torno a todos los temas habidos y por haber. Hoy, por ejemplo, todavía Nicolás Maduro recuerda las tonterías aquellas de Chávez, con ese regreso a la etapa bolivariana, según él, y luego llamado socialismo del siglo XXI. Los intentos todavía al final de su vida de Fidel Castro y que hoy no hayan que hacer ante la crisis económica que tienen. Hoy Nicaragua con Daniel Ortega y la poetisa esposa, la señora Rosa Murillo. Lo intentó Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, y en todos los casos ha habido un fracaso total. Eso del pensamiento único, de que estás a favor mío, y si no es que estás contra mí, no pasa de ser una baratija en términos intelectuales, echada ya en el cuarto de los tiliches. Sin embargo, López, por sus ideas caducas, acedas, formado en aquellos años del pensamiento y acción autoritaria del partido casi único, ahí se quedó él. Y cree que puede reproducir hoy en el siglo XXI, en una economía abierta, donde el mundo premia la diversidad de pensamiento, de acción, en el arte, en todo. Y este hombre quiere vendernos baratijas de los años 60 o 70 del siglo pasado. ¿Dónde? Pensar siquiera en un sistema, en alguna idea o en alguna política pública diferente a las prevalecientes en aquellos años de autoritarismo y partido casi único o único, se consideraba ideas exóticas. Díaz Ordaz utilizó mucho esa expresión, pero también otros gobernantes, las ideas exóticas. México tenía su propia vía, etc. Y esa babosada terminó hecha pedazos, cayó en ruinas allá por octubre de 1987. Hoy López intenta vender lo que es invendible. Si bien en aquellos años aparentemente era aceptado por un grupo de intelectuales oportunistas y vividores del erario, hoy ya es muy difícil. No olvide usted que México debió abrirse en 1987. Es decir, tenemos 33 años de apertura ya. Prácticamente, si nos vamos a los números de la demografía del país, estamos hablando que más de la mitad de los mexicanos han vivido ya de manera consciente, porque usted deberá entender que en 1987 un niño de 8, 10, 12 años pues difícilmente tenía claridad en cuanto al entorno socioeconómico que lo rodeaba. De tal manera que hoy prácticamente más de la mitad de los mexicanos, sin duda alguna, han vivido siempre en un ambiente de apertura. Y esa apertura económica ha posibilitado la apertura también en lo intelectual. Ya no hay pensamiento único, es imposible venderlo.
Ya no hay esa dicotomía, ese maniqueísmo acedo, caduco de si no estás conmigo, estás contra mí, que hoy quiere vender López. Lo curioso de esto, ya para terminar, es que un grupo numeroso de intelectuales que han dejado volar la imaginación para crear buena literatura, buena pintura, música, lo que guste usted, y que apoyaron de manera decidida a López, no para esta presidencia, sino desde antes, callen, permanezcan mudos, de manera cobarde, expresando su pusilanimidad y servilismo. Al final de cuentas, si no hablan, si no se oponen públicamente a esa tontería, a ese sinsentido, van a ser dejados a la vera del camino. No hay ya pensamiento único ni posibilidad alguna de implantarlo. Lo único que revela López con esa tontería que pronunció es su desesperación, es su alejamiento de la realidad por estar perdiendo ya de una manera evidente facultades mentales. Está entrando ya en una etapa, podríamos afirmar, de demencia senil. Y pretende llevarse al país con él en esa caída al fondo del precipicio. No lo permitamos. Exhibamos esas intenciones pedestres, atrasadas y caducas de López. Salir a estas alturas con esa tontería digna de los viejos fascistas y de los viejos dictadores asesinos como Stalin o Mao Zedong. Es realmente ridículo el que hace. Sin embargo, hay millones que, por desgracia, todavía piensan que eso es posible. Ni modo, ¿de qué les ha servido tanto estudio, tanta lectura para terminar puestos de tapete intelectualmente hablando ante un ignorante que todavía se atreve a proferir tonterías y estupideces como esa? Llegó la hora de las definiciones, o se está por la transformación o por el retroceso. Qué lamentable que México tenga un jefe de Estado y un jefe de gobierno con esa visión de la historia. Pero ni modo, más de 30 millones lo eligieron. Hasta mañana martes, con otra mañanera que creo que va a estar interesante. Gracias.